Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer nuestra meditación, nuestro rato de oración, nuestro momento de conversación con el Señor, aprovechando la catequesis del Papa Benedicto XVI. Y hoy nos detendremos en su audiencia general del día 9 de enero del año 2008, en la que el Santo Padre comienza a hablar de la vida y obra de San Agustín. Esta es las primeras de las audiencias. La semana que viene continuaremos. En esta audiencia habla fundamentalmente de su vida y la próxima semana hablaremos especialmente de la obra de San Agustín. Y el Papa se dirigía en estos términos a quienes le escuchaban. Les decía: queridos hermanos y hermanas, después de las grandes festividades navideñas, quiero volver a las meditaciones sobre los padres de la Iglesia y hablar hoy del padre más grande de la Iglesia latina, San Agustín. Hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia y de incansable solicitud pastoral. Este gran santo y doctor de la Iglesia a menudo es conocido, al menos de fama, incluso por quienes ignoran el cristianismo o no tienen familiaridad con él, porque dejó una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. Por su singular relevancia, San Agustín ejerció una influencia enorme y podría afirmarse, por una parte, que todos los caminos de la literatura latina cristiana llevan a Hipona, hoy a Nava, en la costa de Argelia, lugar donde era obispo, y por otra, que de esta ciudad del África romana, de la que San Agustín fue obispo desde el año 395 hasta su muerte, en el año 430, parten muchas otras sendas del cristianismo sucesivo y de la misma cultura occidental. Pocas veces una civilización ha encontrado un espíritu tan grande, capaz de acoger sus valores y de exaltar su riqueza intrínseca, inventando ideas y formas de las que se alimentarían las generaciones posteriores, como subrayó también Pablo VI. Se puede afirmar que todo el pensamiento de la antigüedad confluye en su obra y que de ella derivan corrientes de pensamiento que empapan toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores. San Agustín es, además, el padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras. Su biógrafo, Posidio, dice: parecía imposible que un hombre pudiera escribir tanto durante su vida. En un próximo encuentro hablaremos de estas diversas obras. Hoy, nuestra atención, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, aquel día 9 de enero del año 2008, se centrará en su vida, que puede reconstruirse a través de sus escritos y en particular de las confesiones, su extraordinaria autobiografía espiritual, escrita para alabanza de Dios, que es su obra más famosa. Las confesiones, precisamente por su atención a la interioridad y a la psicología, constituyen un modelo único en la literatura occidental, y no solo occidental, incluida la no religiosa, hasta la modernidad. Esta atención a la vida espiritual, al misterio del yo, al misterio de Dios que se esconde en el yo, es algo extraordinario, sin precedentes, y permanece para siempre, por decirlo así, como una cumbre espiritual. Pero volvamos a su vida. San Agustín nació en Tagaste, en la provincia de Numidia, en el África romana, el 13 de noviembre del año 354. Era hijo de Patricio, un pagano que después fue catecúmeno, y de Mónica, fervorosa cristiana. Esta mujer apasionada, venerada como santa, ejerció en su hijo
una enorme influencia y lo educó en la fe cristiana. San Agustín había también recibido la sal como signo de la acogida en el catecumenado y siempre quedó fascinado por la figura de Jesucristo. Más aún, dice que siempre amó a Jesús, pero que se alejó cada vez más de la fe eclesial, de la práctica eclesial, como sucede también hoy a muchos jóvenes. San Agustín tenía también un hermano, Navigio, y una hermana cuyo nombre desconocemos, la cual, tras quedar viuda, fue superiora de un monasterio femenino. El muchacho de agudísima inteligencia recibió una buena educación, aunque no siempre fue un estudiante ejemplar. En cualquier caso, estudió bien la gramática, primero en su ciudad natal y después en Madaura, y a partir del año 370, retórica en Cartago, capital del África romana. Llegó a dominar perfectamente el latín, pero no alcanzó el mismo dominio en griego, ni aprendió el púnico, la lengua de sus paisanos. Precisamente en Cartago, San Agustín leyó por primera vez el Hortensius, obra de Cicerón, que después se perdió y que se sitúa en el inicio de su camino hacia la conversión. Este texto ciceroniano despertó en él el amor por la sabiduría, como escribirá siendo ya obispo en las Confesiones. Aquel libro cambió mis aficiones hasta el punto de que de repente me pareció vil toda vana esperanza y con increíble ardor de corazón deseaba la inmortalidad de la sabiduría. Pero dado que estaba convencido de que sin Jesús no puede decirse que se ha encontrado efectivamente la verdad, y dado que en ese libro apasionante faltaba ese nombre, al acabar de leerlo comenzó a leer la Escritura, la Biblia. Pero quedó decepcionado, no solo porque el estilo latino de la traducción de la Sagrada Escritura era deficiente, sino también porque el mismo contenido no le pareció satisfactorio. En las narraciones de la Escritura sobre guerras y otras vicisitudes humanas, no encontraba la altura de la filosofía, el esplendor de la búsqueda de la verdad propio de la filosofía. Sin embargo, no quería vivir sin Dios. Buscaba una religión que respondiera a su deseo de verdad y también a su deseo de acercarse a Jesús. De esta manera, cayó en la red de los maniqueos, que se presentaban como cristianos y prometían una religión totalmente racional, afirmando que el mundo se divide en dos principios, el bien y el mal. Así se explicaría toda la complejidad de la historia humana. También la moral dualista atraía a San Agustín, pues implicaba una moral muy elevada para los elegidos, quienes como él se adherían a esa moral, podían llevar una vida mucho más adecuada a las situaciones de la época, especialmente los jóvenes. Por tanto, se hizo maniqueo, convencido en ese momento de que había encontrado la síntesis entre racionalidad, búsqueda de la verdad y amor a Jesucristo. Y sacó también una ventaja concreta para su vida. La adhesión a los maniqueos abría fáciles perspectivas de carrera. Adherirse a esa religión, que contaba con muchas personalidades influyentes, le permitía seguir su relación con una mujer y progresar en su carrera. De esa mujer tuvo un hijo, a Deodato, al que quería mucho, muy inteligente, que después estaría presente en su preparación para el bautismo junto al lago de Como, participando en los diálogos que San Agustín nos dejó. Por desgracia, el muchacho falleció prematuramente. Cuando tenía alrededor de 20 años, fue profesor de gramática en su ciudad natal, que recordamos, Tagaste.
pero pronto regresó a Cartago, donde se convirtió en un brillante y famoso maestro de retórica. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a alejarse de la fe de los maniqueos, que le decepcionaron precisamente desde el punto de vista intelectual, pues eran incapaces de remover sus dudas. Se trasladó a Roma y después a Milán, donde residía entonces la corte imperial y donde había obtenido un puesto de prestigio por recomendación del prefecto de Roma, el pagano Simaco, que era hostil al obispo de Milán, San Ambrosio. En Milán, San Agustín adquirió la costumbre de escuchar, al inicio con el fin de enriquecer su bagaje retórico, las bellísimas predicaciones del obispo San Ambrosio, que había sido representante del emperador para el norte de Italia. El retórico africano quedó fascinado por la palabra del gran prelado milanés, y no solo por su retórica, sobre todo por el contenido. Fue tocando cada vez más su corazón. El gran problema del Antiguo Testamento, de la falta de belleza retórica y de altura filosófica, se resolvió con las predicaciones de San Ambrosio gracias a la interpretación tipológica del Antiguo Testamento. San Agustín comprendió que todo el Antiguo Testamento es un camino hacia Jesucristo. De este modo encontró la clave para comprender la belleza, la profundidad incluso filosófica del Antiguo Testamento, y comprendió toda la unidad del misterio de Cristo en la historia, así como la síntesis entre filosofía, racionalidad y fe en el Logos, en Cristo, Verbo eterno, que se hizo carne. Pronto San Agustín se dio cuenta de que la interpretación alegórica de la Escritura y la filosofía neoplatónica del obispo de Milán le permitía resolver las dificultades intelectuales que, cuando era más joven, en su primer contacto con los textos bíblicos, le habían parecido insuperables. Así, tras la lectura de los escritos de los filósofos, San Agustín se dedicó a hacer una nueva lectura de la Escritura y sobre todo de las cartas de San Pablo. Por tanto, la conversión al cristianismo, el 15 de agosto del año 386, llegó al final de un largo y agitado camino interior del que hablaremos en otra catequesis. Se trasladó al campo, al norte de Milán, junto al lago de Como, con su madre Mónica, su hijo Adeodato y un pequeño grupo de amigos para prepararse al bautismo. Así, a los 32 años, San Agustín fue bautizado por San Ambrosio el 24 de abril del año 387, durante la vigilia pascual en la Catedral de Milán. Después del bautismo, San Agustín decidió regresar al África con sus amigos, con la idea de llevar vida común al estilo monástico, al servicio de Dios. Pero, en Ostia, mientras esperaba para embarcarse, su madre repentinamente se enfermó y poco más tarde murió, destrozando el corazón de su hijo. Tras regresar finalmente a su patria, el convertido se estableció en Hipona para fundar allí un monasterio. En esa ciudad de la costa africana, a pesar de resistirse, fue ordenado presbítero en el año 391 y comenzó con algunos compañeros la vida monástica en la que pensaba de hacía bastante tiempo, repartiendo su tiempo entre la oración, el estudio y la predicación. Quería dedicarse solo al servicio de la verdad, no se sentía llamado a la vida pastoral, pero después comprendió que la llamada de Dios significaba ser pastor entre los demás, y así ofrecerles el don de la verdad. En Hipona, 4 años después, en el año 395, fue consagrado obispo. Al seguir profundizando en el estudio de las Escrituras y de los textos de la tradición cristiana,
San Agustín se convirtió en un obispo ejemplar por su incansable compromiso pastoral. Predicaba varias veces a la semana a sus fieles, ayudaba a los pobres y a los huérfanos, cuidaba la formación del clero y la organización de monasterios femeninos y masculinos. En poco tiempo, el antiguo retórico se convirtió en uno de los exponentes más importantes del cristianismo de esta época. Muy activo en el gobierno de su diócesis, también con notables implicancias civiles, en sus más de 35 años de episcopado, el obispo de Hipona influyó notablemente en la dirección de la Iglesia Católica del África romana y más en general en el cristianismo de su tiempo, afrontando tendencias religiosas y herejías tenaces y disgregadoras como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, que ponían en peligro la fe cristiana en el Dios único y rico en misericordia. Y San Agustín se encomendó a Dios cada día hasta el final de su vida. Afectado por la fiebre mientras la ciudad de Hipona se encontraba asediada desde hacía casi 3 meses por los invasores vándalos, como cuenta su amigo Posidio en la Vita Agustini, el obispo pidió que le transcribieran con letras grandes los salmos penitenciales y pidió que colgaran las hojas en la pared de enfrente, de manera que desde la cama durante su enfermedad los podía ver y leer, y lloraba intensamente sin interrupción. Así pasaron los últimos días de la vida de San Agustín, que falleció el 28 de agosto del año 430, sin haber cumplido los 76 años. A sus obras, a su mensaje y a su experiencia interior dedicaremos los próximos encuentros, dice el Papa Benedicto XVI, terminando así su alocución, su audiencia general. Y se nos ha ido el tiempo, muy poco que comentar, solo un par de minutos, quizá como para pedirle a San Agustín que nos ayude también a nosotros a tener verdadero dolor de los pecados. San Agustín manifiesta su penitencia y su dolor en las confesiones y también en esta anécdota al final de su vida, ¿no?, de poner en las paredes de su habitación con letras grandes los salmos penitenciales para pedir perdón al Señor, para leerlos con frecuencia, para rezar con ellos, para llorar los pecados. Vamos a pedirle a Dios, por intermedio de San Agustín, que también nosotros tengamos un corazón así, arrepentido, un corazón que sea sensible y que perciba la maldad de nuestros pecados, viendo la bondad de Dios, viendo lo mucho que nos quiere, lo cerca que está, lo mucho que nos cuida. Pensemos nosotros, qué pena cuando le fallamos, cuando le damos la espalda, cuando le desobedecemos, cuando no hacemos su voluntad. Te pedimos, Señor, a través de San Agustín y también a través de la Virgen María, que nos concedas un corazón contrito, un corazón con sentimientos de dolor para con nuestras faltas, nuestros pecados, para con las ofensas que te hacemos, Señor, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.